A continuación, tal y como os he indicado, bueno, vamos a, en esta parte de la jornada dedicada a Aprendemos a Comparar, vamos a presentar el material elaborado por Anfomán para la formación de maestros, de la que ya se habló en la inauguración. Para ello, Elena Gil Clemente, que ya la conocemos, que es profesora de la Universidad de Zaragoza, nos va a presentar el taller que se ha elaborado en dicha universidad. Es el taller de aritmética y geometría integradas. Dadas las limitaciones que nos supone el tener que haber realizado estas jornadas a distancia y la realización de un taller a distancia, quizá no vamos a poder percibir en toda su dimensión todos aquellos aspectos, pero bueno, seguro que Elena aún así nos va a transmitir maravillosamente todos los aspectos de este taller. Intentaremos. Sí, con ello pues le paso con Elena y las preguntas las haremos al final, si os parece, y las iré moderando. Muchísimas gracias y Elena, cuando quieras. Gracias. Vale, pues buenos días otra vez y tras este breve descanso vamos a compartir con vosotros la segunda parte del encuentro con las matemáticas que os proponemos, ¿no? Hemos vivido ahora el encuentro de los niños con las matemáticas, que se produce de esa forma natural, y también en el chat han ido apareciendo, ¿no?, preguntas acerca de cómo se hace esta formación de monitores, cómo se hace esta formación de maestros, que es más difícil, ¿no?, que hacer encontrar a los niños con las matemáticas. Entonces, si me permitís, voy a... un momentito que no me ha dado tiempo de prepararlo bien. ¿Estáis viendo ahora la presentación, María Jesús, o no, verdad? No, ahora sí, ¿verdad? María Jesús, ¿puedes confirmarme? Sí, ¿Vale? sí, que me había quitado el audio. Sí, Elena, Vale. ahora sí. Te había cortado un poquito a la izquierda, pero ya se ve bien. Sí. Bueno, pues entonces aquí os vamos a presentar el taller Aprender a comparar, la razón entre números y la razón entre magnitudes, que hemos elaborado desde la Universidad de Zaragoza y la asociación SESDAUN, y por tanto lo hemos preparado entre José Ignacio Cogolludo, que como os dije ayer, moderó la mesa redonda de ayer y es el profesor que coordina el equipo de la Universidad de Zaragoza, y yo misma, tanto como profesora de la Universidad de Zaragoza como presidenta de SESDAUN. Bueno, como no todos los que estáis hoy ahí conectados tuvisteis posibilidad de estar en las jornadas de Pamplona, os voy a presentar brevemente lo que entendemos por talleres de matemáticas en el proyecto Anfomán. El proyecto Anfomán tiene esta doble dimensión, ¿no?, de proporcionar un material para la formación de maestros y otro material para la formación de niños, ¿no? Y lo que vamos a explicar aquí se enmarca en esta primera línea de la formación de maestros. Son los talleres que están centrados en la persona, ¿no?, y están centrados en la persona del maestro. Ayer en la mesa redonda tuvimos ocasión de abordar este problema de la formación de maestros, porque formar a los maestros no es únicamente enseñarles matemáticas, sino que de alguna manera en esa formación su persona tiene que estar presente, ¿no?, porque es él el que aprende, es él, ¿no?, el maestro o la maestra es el que tiene que tomar conciencia de su autobiografía, de la relación que ha tenido con las matemáticas, que quizá los que damos clase en las facultades de educación sabemos que no siempre ha sido buena, que siempre a lo mejor pues han tenido dificultades con la asignatura, han tenido problemas de inseguridad con ella, y queremos traer a los talleres, efectivamente eso es su persona, ¿no?, su vida, sus miedos, sus ideas, porque solo de esta manera conseguiremos que
estos chicos, que estas chicas jóvenes mejoren su confianza en ello y vayan adquiriendo algunas convicciones que les permitan ser autónomos en su trabajo. Y también están centrados en la persona porque traemos a los talleres, queremos traer también el mundo infantil, ¿no? Sí que si hay algo que caracteriza a prácticamente, ¿no?, todos los chicos y chicas que estudian magisterio y también, ¿no?, a todos los maestros en ejercicio, es que el mundo del niño les atrae, ¿no?, que el mundo del niño están preocupados por ellos, por su educación, por su crecimiento integral. Entonces nosotros lo que pretendemos es hacerles ver que también, ¿no?, que también los niños, las matemáticas tienen un papel en ese crecimiento de los niños, ¿no? Lo acabamos de ver de forma clarísima en los niños más vulnerables que podemos pensar, ¿no?, para un trabajo con matemáticas, niños que tienen una discapacidad intelectual. Entonces hemos tratado de alguna manera de traer, ¿no?, a estos talleres ese encuentro con el mundo infantil, que normalmente los alumnos de magisterio y los maestros en ejercicio valoran tanto. Entonces hemos elaborado 6 talleres que estarán también a disposición en la página web del proyecto, un taller de algoritmos y un taller de problemas, que son los 2 talleres que se han elaborado desde la Universidad Pública de Navarra. El taller de historia y el taller de geometría. Bueno, estos 2 talleres se presentaron en las jornadas de Pamplona, junto con el taller de cálculo mental y calculadora que se ha elaborado en la Universidad de Burdeos. Estos otros 2 talleres, el taller de historia y el taller de geometría, el taller de historia elaborado por la Universidad Roma III, la profesora Ana Villangasca, y el taller de geometría ha sido elaborado por la Asociación Tocalón, Luigi Gregoriosi, se presentarán en las jornadas que comentaremos que se realizarán en Roma. Y a nosotros, a la Universidad de Zaragoza y a SESDAUN, bueno, pues nos ha tocado la elaboración de este taller, ¿no? El taller que hemos llamado de aritmética y geometría integradas. Cada uno de estos talleres están formados por 6 o 7 sesiones de 2 horas, por lo tanto son unos módulos de formación breves que están concebidos como complementarios a la formación reglada. Pues quizá pues como unas sesiones de prácticas, como unas series de talleres, y también están preparados para poder ser realizados con formación de maestros en ejercicio. Entonces, en la página os contaremos, ¿no?, os contamos qué es lo que se pretende con el taller, se describen con exactitud todas las sesiones y se intenta transmitir al que vaya a poner en práctica ese taller la atmósfera, ¿no?, que se pretende crear, ¿no?, el cómo acercar, ¿no? No son una colección de actividades sin más, sino que recogen, ¿no?, cómo llevarlas a cabo y qué respuestas podemos esperar de los participantes, porque todos ellos son talleres que nosotros hemos ido experimentando, ¿no?, entre comillas, en la fase previa del proyecto y que ahora ya os los ofrecemos como un producto más elaborado. Entonces, bueno, el taller de aritmética y geometría, que es el que os voy a contar un poquito más en detalle, porque, bueno, era difícil llevarlo a la práctica, somos muchos y de muy distintas procedencias, entonces hemos preferido contaros un poco en qué consiste el taller y hacer una pequeña actividad. Entonces, bueno, este taller es el que hemos llamado taller de aritmética y geometría integradas. ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué idea básica queremos transmitir en este taller? Bueno, pues un poco la idea que también ha salido ya en las sesiones, en los comentarios a las actividades que hacemos con los niños con síndrome de Down, ¿vale? Creemos que el número y la forma son las 2 primeras formas que tiene valga la redundancia, que tiene el ser humano para conocer la realidad. Al conocer la realidad y conectar su mente con lo que tenemos, el número y la forma son esas 2 puertas de acceso que nos introducen en el mundo de las matemáticas. Y por eso es tan importante en la infancia trabajar con número y trabajar con la forma. Pero también, ¿no?, el número y la forma están fuertemente integradas, ¿no? Son como 2 caras de la misma moneda. Hay muchos retos que se nos ofrecen en matemáticas, muchas preguntas que nos hacemos que no están enmarcadas ni en aritmética ni están enmarcadas en geometría, ¿no? Pues pongamos, por ejemplo, ¿no?, si yo estoy clasificando los polígonos y para clasificar los polígonos o para entenderlos cuento sus lados o cuento sus vértices, bueno, pues ahí es una tarea en la que aritmética y geometría están fuertemente relacionadas, o en la medida, ¿no?, como hemos visto, ¿no?, las actividades que hemos visto en el taller, que hemos elegido precisamente las actividades de medida porque tienen mucho que ver con lo que luego hacemos en este taller de formación de maestros, ¿no? Cuando intentamos medir una distancia, ¿no?, que
es una idea geométrica, pues utilizamos, ¿no? Utilizamos, ¿no? En el caso estamos mirando, ¿no? La vara galáctica, ¿no? Que la íbamos poniendo una a continuación de la otra, ¿no? Todo eso que los niños estaban haciendo es un proceso geométrico, pero que lleva consigo un proceso aritmético cuando finalmente contamos, ¿no? Y adjudicamos a esa distancia un número. También esta intrínseca relación entre número y forma pues se ve en muchos de los materiales que se están utilizando para la enseñanza, ¿no? Pues pensad, por ejemplo, cuando utilizamos para enseñar las fracciones, ¿no? Y dibujamos un rectángulo, lo dividimos en partes, ¿no? Y decimos estos son 2/3, ¿no? Bueno, pues ahí estamos vinculando, ¿no? El número 2/3 a una visión geométrica. Entonces, esta íntima conexión entre la aritmética y la geometría es lo que queremos aquí, en este taller, transmitir a los maestros, ¿no? Porque, bueno, pues la aritmética y la geometría se refuerzan mutuamente y a veces nos embarcamos en estériles discusiones sobre si es mejor empezar por la aritmética, que es lo que normalmente se acostumbra, o es mejor empezar por la geometría, ¿vale? Bien, creemos que es algo que se puede hacer simultáneamente, ¿no? Y esto es algo también que he aprendido, ¿no? Con el trabajo con los niños con discapacidad y con el trabajo con los maestros, que hay muchas cosas que se puede trabajar simultáneamente, reforzando esos conceptos como comentaba Ana Mía en el chat, ¿no? Como comentaba Lafort, todo se refuerza mutuamente, ¿no? Esta imagen creo que lo refleja a la perfección, ¿no? En este momento estamos intentando transmitir esa, ¿no? Esa ordenación, ¿no? Y esa ordenación de longitudes que queda claro, ¿no? En esos árboles que quedan ordenados, ¿no? En una especie de escalerita, si lo medimos se traduce en la ordenación de los números naturales y verlo conjuntamente a los niños les ayuda mucho, pero también, ¿no? En la formación de maestros es algo muy potente, ¿no? Tiene muchísimas implicaciones didácticas esta integración de la aritmética y la geometría. Aquí tenemos una imagen, ¿no? de Elisabetta Monari, que es una profesora italiana de la que hemos aprendido a trabajar con los niños con síndrome de Down. Ella siempre dice, ¿no? que hay una buena noticia, que es que los números no son el tronco principal de las matemáticas, que son un tronco más, ¿no? Que la geometría también es otro tronco y que si explicamos todas las ideas en relación, ayudaremos, ¿no? Y ayudaremos a más niños, ¿no? Pues como por ejemplo, pues estos niños con los que nosotros trabajamos en que la geometría ayuda a reforzar los números y los números ayudan a reforzar la geometría. Este taller, ¿no? que hemos elaborado en Zaragoza consta de 6 sesiones de 2 horas. Aquí tenéis el título de las... Estoy viendo 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4... Ah, no, de las 7, ahora estoy contando yo mal, ¿vale? Ahí tenemos las 6 sesiones de 2 horas. Empezamos como por unos... no hace falta que sean simultáneas, ¿no? Por eso también las he puesto ahí en la diapositiva un poquito, ¿vale? No secuenciadas, ¿no? Se pueden utilizar en el orden que uno desee, ¿no? Revisamos, ¿no? Intentamos transmitir a los chicos, ¿no? a los maestros en ejercicio, a los futuros maestros, que integrar aritmética y geometría no es solamente un recurso didáctico, ¿no? Sino que muchos resultados de matemática superior se pueden entender también, que a veces son aritméticos, algebraicos, analíticos, se pueden entender mucho mejor, ¿no? Con esa visión geométrica. Y que para ello es necesario haber cultivado una intuición geométrica para poder, ¿no? ayudarnos a la geometría para entender otras partes de las matemáticas. Es necesario haber desarrollado esa intuición geométrica. Y aunque hay un taller entero de Anfomam que se dedica a la geometría, pues aquí incluimos una pequeña sesión donde hacemos conscientes a los futuros maestros de que muchas veces estamos utilizando esa intuición geométrica. Recordad el ejemplo de la comprensión del número racional que os he puesto hace un momento. La estamos utilizando sin haberla desarrollado y, por tanto, si no la hemos desarrollado antes, es inútil, ¿no? utilizarla. Hay 3 sesiones que están dedicadas a la medida de las longitudes y ángulos y a lo que es entender que longitudes, superficies y volúmenes hay que entenderlas todas en relación, no se pueden entender separadamente. Y hay otra sesión dedicada a lo que es la razón aritmética y la razón geométrica, que es de la que os vamos a mostrar ahora alguna actividad. Y tenemos también una sesión donde tratamos, ¿no? de que los maestros reflexionen explícitamente sobre ese apoyo mutuo que se da entre aritmética y geometría. Entonces, bueno, pues como os decía, lo que vamos a intentar en esta
¿no? Media hora, ¿no?, que tenemos para ello, es bueno, demostraros estas 2 horas, no, por supuesto no van a ser 2 horas, ¿no?, sino van a ser una parte de lo que es la relación entre la razón aritmética y la razón geométrica. El concepto de razón no es sencillo, los que si dais clases y entre el público hay profesores de facultades de educación, sabréis que es algo difícil de explicar y de que los alumnos lo entiendan, pero sin embargo, planteándolo de una manera determinada, podemos acercarlo mucho mejor. Entonces, la actividad que os hemos traído aquí, en línea con lo que hemos trabajado anteriormente y en línea con lo que contamos el primer día sobre el manual, es un vídeo que hemos elaborado para formación de maestros o para formación de maestros, vuelvo a decir, tanto en facultades de educación como maestros en ejercicio. Con estos vídeos, que están grabados con material de las actividades de SESDAUN, intentamos acercar el mundo infantil y aprender de lo que los niños trabajan. Entonces, os vamos a proyectar este vídeo, que ya no es pues, solamente los niños puestos en acción, sino que hemos recogido, ¿no?, distintas actividades. Rebeca Aparicio, que es la persona que ha montado, ¿no?, nuestra becaria de colaboración, maestra de educación infantil, que es la que ha montado, ¿no?, esa maravilla de imágenes que habéis podido ver en la primera parte de la sesión, también ha montado este vídeo, ¿no?, con un guión mío, pero ella ha sido la que ha montado las imágenes. Y entonces os lo vamos a proyectar ahora, dura aproximadamente 10 minutos, y os vamos a plantear pues, lo que haríamos en esta sesión con los maestros, ¿no? En lugar de proyectarlo y luego hacer las preguntas, pues vamos a hacer primero las preguntas para que a medida que lo veáis podáis ir, si queréis, tomando notas, porque la segunda parte de la sesión consistirá en que vosotros, ¿no?, nos vayáis contestando a estas preguntas que os planteo aquí. Entre José Ignacio, si ha podido estar conectado, y otros miembros del proyecto, ¿no?, pues como María Jesús y Ana, podamos ir contestando, ¿no?, y haciendo el debate, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que queremos que os fijéis, ¿no?, es en qué ideas matemáticas te ha enseñado o te ha aclarado el vídeo, dependiendo de vuestra formación inicial, ¿no?, pues será enseñado, será aclarado o será ver de otra manera. Esto es la parte, digamos, más conceptual del vídeo. Después, ¿en qué momentos notas que los niños aprenden? Ahora se habla mucho de las evidencias, ¿no?, de las evidencias en educación. Para nosotros la evidencia mayor es esas caras, ¿no?, que habéis podido ver, ¿no?, de comprensión, esos gestos, ¿no?, pues en qué momentos lo notas en este vídeo. Y como también se ve a monitores actuar, ¿no?, con los que los maestros que lo ven se pueden identificar, qué actuaciones de los monitores te han gustado más. Entonces, esas serán las 3 preguntas que guiarán el debate, ¿de acuerdo? No sé si hay ahora alguna duda, algo que queráis comentar antes de que ¿vale?, os proyecte el vídeo. Yo querría solo hacer un comentario. No sé, yo he reflexionado sobre, soy Ana Millán, ¿no? No sé si me veis. Yo misma participando en la primera parte del día de hoy, me doy cuenta de que lo que actúa en nosotros cuando participamos en algo, viendo este vídeo documental, digamos, es una mímesis. Nosotros mismos, o sea, no es solamente la visita virtual, un poco es una cosa de tipo informático, ¿no?, como en los ambientes virtuales, pero lo que ocurre es algo más profundo. Uno se ve allí mismo. Entonces lo comprende porque se imagina un poco como cuando está en el teatro o cuando está viendo una serie de televisión, ¿no?, que de alguna manera damos un salto como si estuviéramos allí cuando pasa alguna cosa sorprendente, etcétera. Entonces, simplemente haceros reflexionar porque proyectar un vídeo como este a los maestros en formación o en activo, de alguna manera somos nosotros adultos que a veces tenemos la mímesis un poco oxidada, pero en los niños es mucho más fuerte, pero se mueve, ¿no? Se mueve, y entonces esto aumenta también increíblemente la comprensión de los mismos conceptos matemáticos. Vale, pues gracias, Ana. Voy a un momentito, que no soy muy habilidosa en esto de las imágenes, y entonces voy a dejar de compartir para volver a hacerlo. No sé si debería haberlo hecho, pero bueno, me siento más cómoda así y lo voy a hacer. ¿Vale?
Creo que en este momento ya está, ¿verdad? Eso es. Vale, empezamos pues. A ver, ¿y por qué? Muy bien. ¿Y mire? Mire. El doble. ¿Y el tono rosa mírela? Es decir, ¿quién es el doble de 1? Yo. El 2, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Vale? ¿Me podéis decir cuál es el doble de 2? Muy bien, lo estáis diciendo genial. ¿Me podéis decir cuál es el doble de 3? 6, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Adri. ¿Y me podéis decir el doble de 4? 8. El 8, ¿verdad? ¿Vale? Genial, Adrián. ¿Vale? Vamos a
Bueno, pues hemos visto el vídeo y nos vamos a poner ahora en el papel de bueno, maestros o profesores que estamos aprendiendo con este vídeo, ¿no? Y entonces ahí, al final, esta es la guía que proponemos para trabajar tenemos 9 vídeos elaborados en total de esta manera, en ese taller está incluido esto. Entonces, ¿qué ideas, qué conceptos matemáticos habéis aprendido en este vídeo? ¿Os han enseñado, os ha aclarado, os han ayudado a ver de otra manera? Podéis participar y vamos un poco llevando la conversación. Vale. Relaciones aditivas y multiplicativas, números racionales, significados de la fracción, longitud, la fracción, superficie, voy leyendo y cuando haya unos cuantos comentamos. Vale. Sí. Pues efectivamente, ¿no? Veis que el vídeo se titula ¿cuántas veces cabe? Entonces, la idea es traducir esta comparación multiplicativa que a veces les cuesta tanto a los estudiantes, ¿no? Que saben comparar si algo es mayor o igual que otro, o sea, perdón, eso, mayor o menor es sencillo, pero saber cuántas veces cabe algo en otro, que es lo que conduce a la idea de fracción, es algo más difícil. Entonces, unirlo, como ha dicho Milagros, ¿no? Las longitudes era la forma que tenían comparar magnitudes los griegos, ¿no? Pues llevarlo a longitudes es algo que a los niños les ayuda mucho y que pensamos que también a los maestros se les puede hacer un clic en la cabeza, ¿no? Al ver que en realidad lo que estamos mirando es eso, ¿no? Cuántas veces cabe una longitud en otra, que es algo muy intuitivo y muy pegado a la realidad, ¿no? Fracciones, doble mitad, figuras equivalentes, ¿vale? Distintos tipos de representación, efectivamente, ¿no? Puede representar que la mitad, la cuarta parte, no solamente, a veces lo representamos siempre de la misma manera y parece que lo tenemos asociado a eso, ¿no? ¿Podría hacer un comentario? Sí, por supuesto. Luego, Elena, recoges tú, que no estoy mirando ahora la chat mientras hablo. Sí, vale. Digamos que el concepto de razón es intuitivo, es casi inaferrable y de hecho digamos que modernamente se tiende un poco a aritmetizarlo y a esconder la geometría, pero claro, eso produce un conflicto con los niños porque, o sea, la razón no se puede entender explicándola, como se puede explicar la relación entre el número 6 y el número 3. Allí sí que podemos explicar 3 por 2, 3 más 3 hace 6, ¿de acuerdo? Pero con la... De hecho, Euclides da una definición que la traductora moderna en español, que es genial, María Luisa Puertas Castaños, explica muy bien. Euclides dice una cosa del tipo: la razón es una cierta manera de estar de una magnitud respecto a otra, respecto a su tamaño. Y dice, y cuando dice ella el tamaño, en realidad usa una palabra griega que se refiere a la edad de las personas, en realidad, en general, ¿no? Es como si
digamos, es como la relación que hay entre un niño pequeño y su padre, de altura, de volumen, no sé cómo decir, ¿no? O sea, es muy divertido cómo se refleja. Entonces, esa cierta manera de estar, porque una cosa es el doble de la otra, o el triple, o están en una relación de 2 a 3 o lo que sea, ¿no? Tiene una base geométrica. Entonces, desgraciadamente, hoy en día llegamos a decir a los niños que la razón es el cociente entre dos cosas, hablando de los números que describen las dos longitudes o las dos capacidades o las dos... digamos que es un problema que conceptualmente es extremadamente complejo. En los libros italianos de educación secundaria hasta hace 30 años intentaban explicarlo y al final lo han quitado todo porque era muy complicado, ¿no? Pero podemos buscar nuevas estrategias que no escondan la geometría, sino que la presenten, en vez de hacer un análisis muy detallado con estas actividades, que son, por ejemplo, pueden ser con las capacidades, ¿no? con agua que la ponemos en varios recipientes, o arroz en varios recipientes, o bien con el cartón recortado para las superficies, o los cubos, etcétera, ¿no? Y digamos que allí está una cosa que un gran antropólogo francés, Marcel Jousse, hablaba de una cosa que es muy fuerte en el niño, como dice él, en el niño analfabeta, que lo dice analfabeto, que lo dice no en el sentido de un niño que no tiene posibilidades, ¿no? Sino que el niño es fundamentalmente oral, vive en un mundo oral y corpóreo, y nosotros somos los que lo arrastramos en el colegio hacia el aspecto, digamos, de la escritura y de la lectura, lo cual no está nada mal, pero hay que acordarse de esas potencialidades que tiene. Y ese niño analfabeto, dice él, su gran tendencia es a montar y a desmontar. Entonces, el montar y el desmontar, la parte de las cosas, el recortar, el combinar, todo eso vienen a nuestro encuentro para ilustrar la idea de razón, que si lo pensamos bien es que es el origen de todo el pensamiento científico. Luego, cuando estamos trabajando con la razón con un niño, lo estamos introduciendo al pensamiento científico. Por eso es tan crucial, y ahí no hay que abandonarlo, no hay que buscar el camino más corto, que es aritmetizar todo o algebrizar todo. Esto quería deciros, porque está a la base de estas actividades. Sí, hay dos aportaciones interesantes, ¿no? Arantxa comenta que ella les explicó a sus hijas su edad con respecto de la suya, con el número de libros de cada una, apilándolos en una fila, ¿no? Ese traslado de la comparación entre números con la comparación geométrica, que los niños ven mucho mejor, ¿no? Y Milagros nos remite, a los que estuvisteis ayer en la sesión, Milagros nos remite, ¿os acordáis el problema del niño autista con los ladridos, ¿no? Que primero aprendió el concepto de razón con otros objetos y luego pensó que cada ladrido era un punto, y entonces que era un ejemplo genial, ¿no? Que la forma en que los niños nos hablan de lo que entienden, ¿no? A pesar de esas dificultades de comunicación que puede tener un niño autista o un niño con síndrome de Down. Bien, sí, yo creo que, bueno, que se ha podido ver, ¿no? que la potencia de las ideas matemáticas que hay detrás de las actividades que se hacen con los niños, y cómo eso se pueden utilizar en formación de maestros. Pues si esto estuviéramos una sesión, le sacaríamos pues un poquito más de partido, ¿no? La segunda idea era cómo has visto, ¿no? o qué actuaciones, voy a saltarme una pregunta porque veo que hay una intervención con respecto a esto, ¿no? ¿Qué intervenciones de los monitores te han gustado, ¿no? O Ana comenta aquí, le parece sorprendente el hecho de que los monitores no les den ya la respuesta, ¿no? Dice ella, no les dan los peces, les enseñan a pescar, que es una labor más fructífera, con preguntas guiadas, ¿no? Cómo les van guiando, cómo les van mostrando, cómo tienen paciencia, ¿no? Y Arantxa apunta también, ¿no? Que lo fundamental que es dejar hablar a los niños, escucharles y preguntar continuamente sin juzgar. Eso en la tarea con los niños con discapacidad intelectual es meridiano, pero es algo de lo que podemos aprender todos, ¿no? Yo, que me gano la vida dando clase a personas de secundaria y no con discapacidad intelectual, la he aprendido, ¿no? A llevar mucho a mis clases, ¿no? Cuando un alumno dice algo, nunca pensar. El otro día me acuerdo una chica de segundo de bachillerato, y le dije, ¿qué te acuerdas del concepto de derivada, ¿no? Y ella dijo una cosa y le dije, espera, repite eso, y me dice, que no, que es una tontería. Digo, seguro que no, ¿no? Seguro que en eso que tú estás diciendo hay algo que se puede rescatar, ¿no? Para llevar a tu comprensión, ¿no? Entonces, apunta, ¿no? Paqui también, que el problema es que tienen... bueno, dice, a ver, un momentito, que es que... un momento...
Carlos dice, cuando estiran una cuerda y ven que las dos partes miden lo mismo, cuando doblan un papel... Bueno, ahora pasamos ya a lo que los niños, digamos, ¿cómo notamos que los niños se entienden, ¿no? Que con los niños con los que trabajamos hay que estar muy atentos, pero también con todos, ¿no? Cuando estiran una cuerda y ven que las dos partes miden lo mismo, o cuando doblan un papel, también lo hacen cuando colocan las partes tanto cerca al lado encima de otro, y nos podemos dar cuenta de que lo han entendido cuando son capaces de explicar lo que han hecho, ¿no? Es verdad que a veces que hay niños que no son capaces de explicarlo, ¿no? Si habéis visto, hay Gonzalo, tenemos un niño que ya es un poquito mayor y no es capaz de explicarlo, pero se le ve en su expresión, ¿no? Pues, ¿no? En el aplauso que da cuando él ha entendido, ¿no? He visto una escena cuando él pone juntas dos regletas y ve que le cubren otra, que aplaude, ¿no? Con la emoción de decir, ¡ay! ¿No? Os digo que esto, ¿no? Lo estoy entendiendo, ¿no? Y aquí Ángeles destaca la escena en que la monitora hace la actividad a la vez que la niña, de forma que comparan los resultados cada una buscando que la niña esté de acuerdo, ¿no? Arantxa comenta que durante su tesis los niños con los que trabajé le decían es que tengo una duda y tú no me la vas a decir, me vas a preguntar, con lo cual no te la voy a preguntar, ¿no? ¿Vale? Bueno, pero creo que podemos ir leyendo, ¿no? No solo aplaudir y mirar con complicidad, ¿vale? Sino también una distensión, efectivamente, ¿no? No sé si habéis visto, ¿no? Que los niños no solamente aplauden, sino que a veces todo su cuerpo se mueve, ¿no? Habéis visto antes, no es en este vídeo, ¿no? Pero la escena cuando los niños estaban viendo Los tres cerditos, ¿no? Que la hemos puesto precisamente por cómo todo el cuerpo de los niños, ¿no? Estaba entendiendo, ¿no? Lo que allí había, ¿no? Bailan, vale. No sé, te queremos aportar alguna cosa más, ¿no? No sé si ¿me escucháis? Sí, José Ignacio, un poquito más más bajito, alto. José Ignacio. Sí, José Ignacio es poquito, sí. Se escucha poco, ¿verdad? Sí. No sé si puedo arreglarlo, pero tengo poca conexión, un poco pobre. Quizá por el chat, José Ignacio. Sí, bueno, pero quizá quiere hablarlo, sí. Ah, sí, es que te oímos muy bajito. Sí. Se oye... Bueno, a ver, Ahora, no sé si se podrá escuchar un poco mejor. Sí, perfecto. Sí, quería decir que la explicación de haber entendido algo o de haber creído que lo entendemos ayuda en general no solamente a que nosotros evaluemos como monitores de actividad o profesores, que evaluemos si el niño lo ha entendido, sino que el propio hecho de expresar un descubrimiento matemático, en este caso, le ayuda al niño que lo transmite, le ayuda a entenderlo mejor a él mismo. No se trata solamente de una comprensión para poder nosotros evaluar si lo ha entendido bien, sino que el propio proceso de explicarlo, de convertirlo en gestos o en palabras o como sea, o mostrando un papel o mostrando eso, al propio niño le ayuda a entenderlo mejor, y eso es algo que observamos en todos los grupos de estudiantes, ¿verdad? A lo mejor no tiene por qué ser siempre de palabra, pero dejarles que ellos expresen, pues les ayuda a ellos a comprenderlo mejor, y a los otros niños les da la posibilidad de entender algo de una manera un poco diferente. Y en este sentido también destacar las dos cosas otra cosa que se ha visto en el vídeo que es muy interesante, y es cuando están contando cosas, tocando los objetos, o sea, continuamente tocando el objeto que estamos contando, midiendo. Entonces, cuando un niño se da cuenta de una realidad, él mismo, esa verdad es mucho más potente que cuando nos lo transmite quien sea, ¿no? El maestro o quien sea. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esa realidad, se va a quedar grabada en nuestra mente y eso no se olvida. Sí, yo quiero aportar con este tema del lenguaje, que en niños con discapacidad es un tema crucial.
que una cosa inesperada para nosotros ha sido que el trabajar con matemáticas les ha ayudado a expresar mejor. Es decir, que los descubrimientos que han hecho, ellos han sido un poco los que nos han llevado a que ellos querían contárselo a los demás, que no era una demanda por nuestra parte, ¿no? Sino que al principio nosotros esto no lo hacíamos y fuimos viendo que esa satisfacción que algunos tenían y que querían mostrarla a los demás. Entonces, yo creo que ahí también las matemáticas muestran esa potencia que tienen en la formación integral, ¿no? Que esos descubrimientos son los que han hecho que los niños quieran decirlo, ¿no? Salga de ellos el querer compartirlos. ¿Vale? Bueno, María Jesús, no sé si alguien más quiere comentar. Sí. Como... ¿Está viendo alguna aportación más en el chat de Ana? Sí. Así como de Arantxa. Sí, ¿no? ¿Vale? Ana nos comenta... Sí, puedes comentarlas, María Jesús. El filósofo Byung-Chul Han nos invita a pensar no tanto en términos de emociones, que son inmediatas pero efímeras, cuanto en relación a sentimientos, que es eso lo que permanece, que cala hondo y que persiste. Arantxa nos comenta, en el momento que estamos conectados con lo que estamos haciendo, manipulando, estamos hablando con nuestro cerebro y luego queremos compartir lo que hemos experimentado siempre. Y Ollana, que también ha participado activamente en el chat, yo creo que las emociones son un canal a través del cual los niños y niñas pueden expresar esa comprensión y esa internalización del concepto, a pesar de que no lo pueden poner en palabras. El lenguaje corporal, como indicabas también, Elena, ayuda a hacerlo. No sé si queréis hacer alguna aportación más. Iríamos en tiempo justo ahora para el descanso, según está programado. Y así podemos volver puntuales a las... Podríamos añadir otro ingrediente que está presente, que es la imaginación. O sea, el niño, cuando Pilar, me parece que se llama esa niña, porque me acuerdo de ella cuando llegó al taller completamente perdida y viéndola, ahora la he visto mucho más mayor y veo la huella que ha ido dejando las cosas, ¿no? Cuando ella recompone el círculo con los 4 cuartos, en realidad hay algo, ella ya lo está imaginando cuando, ¿no? Como nos dice Olivier Quellet, que el hombre primitivo, cuando construyó la primera piedra, ¿no? Que es la punta de una lanza, lo ha concebido, lo ha imaginado antes de realizarlo, ¿no? Y ese terreno de la imaginación. No nos dejemos engañar, quiero decir que es importante porque en esto hoy en día hay un poco de simplismo, ¿no? No nos dejemos engañar por la abundancia de color, de materiales, que la belleza cautiva seguramente a los niños. Están todos muy bien pensados, muy cosas simples, ¿no? Materiales que no cuestan mucho, pero que hoy en día en la didáctica de las matemáticas hay materiales que cuestan una barbaridad, empezando por los materiales de Montessori, desgraciadamente. Pero, o sea, que son, sí, colores, materiales diferentes, lo cual está muy bien porque materiales diferentes capturan desde distintos puntos de vista el mismo concepto matemático, único, subyacente, o varios aspectos del mismo concepto y varias conexiones con otras cosas, ¿no? Entonces, no nos dejemos engañar porque en realidad lo que ocurre está fuertemente relacionado con nuestra imaginación y entonces que es una gran fuerza latente de los niños. Y esto os lo digo solo no porque, o sea, es una cosa en la que me ha convencido completamente el pedagogo británico Kieran Egan, que ha desmontado completamente esta idea de que los niños tienen que ir de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. O sea, él ha hecho una reconstrucción filológica mostrando cómo esta idea ha ido pasando de un estudioso de pedagogía a otro, pero en realidad sin ninguna base y que se contradice por las evidencias que tenemos por los niños. O sea, los niños aprenden a hablar. Quien aprende a hablar en torno al año o a 2 o a 3 o a 4 cuando tienen síndrome de Down, pero hablar es algo complejo y abstracto. O sea que quiero decir que él dice, es increíble, ¿no? Y entonces ha insistido mucho sobre el papel de la imaginación, ¿no? Como algo que nos caracteriza y una potencialidad humana que en la educación podemos desear potenciar. Y las matemáticas, desde luego, nos ayudan, porque es una imaginación, si queréis, muy sencilla, porque los conceptos matemáticos en el fondo
están al alcance de los niños. O sea, hay otros, yo les digo siempre a mis alumnos que me dicen, las matemáticas están en todo, y digo, hombre, no, hay cosas mucho más profundas, pensar lo que hay en una poesía, ¿no? Pero quizá las matemáticas son algo que luego te permitirá gozar de una poesía. Muchas gracias, Ana. Sí, yo, vamos, un momento, estaba contestando a Paqui, que pobre, ha habido un montón de mensajes que ha mandado y no se la he debido de ver, ¿no? Bueno, pues que esto está en el marco de lo que no es tanto la educación de los niños, sino la formación de los maestros, ¿no? Y cómo esta conversación que hemos tenido aquí, si se puede suscitar, ¿no? a través de la proyección de este vídeo en un aula de magisterio, pues pensar todo lo que hay dentro, ¿no? Pues de relacionar un poco, como decía Salvador Linares ayer, ¿no? De ver lo que vamos a enseñar, quién lo va a enseñar y a quién se lo vamos a enseñar, ¿no? Todo unido y no una cosa detrás de la otra, que es la filosofía de los talleres de Anfomam, que esperemos que, bueno, que os sirvan, ¿no? a los participantes y que para eso lo hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias, Elena. Vale. Bueno, pues lo dicho. Añado solo una pequeña cosa que hoy quizá no ha ocurrido, pero normalmente la experiencia de haberlos puesto en práctica, y creo que María Jesús estará de acuerdo, es que a menudo los maestros que estén en la universidad futuros o cuando ven estas cosas evocan recuerdos infantiles de cuando ellos estaban, ¿no? O sea, nos puede pasar a muchos que nos acordamos viendo, cuando el tono de la sesión no es la clase de matemáticas o más un poco más técnica, entre comillas, cuando se crea este ambiente un poco de discusión, un poco libre, con vídeos, con materiales que usamos, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo María Jesús y Inma, me parece que trajeron cuando hicimos en Zaragoza las pruebas de los talleres, ¿no? con estudiantes y maestros de muchos países, de los 3 países estamos relacionados, haciéndolo tú, una actividad que es para niños, se te despiertan recuerdos que en realidad tienen un papel luego en la manera en la que das clase. Entonces, ahora no ha habido nadie pero normalmente pasa siempre aunque estemos a distancia. Hemos hecho también en Roma algunos talleres a distancia por fuerza para sustituir las experimentaciones que tendríamos que haber hecho según el proyecto, y han salido enseguida muchos recuerdos. Absolutamente, eso es. Muy bien, pues gracias a todos. Muchas gracias.